Bueno, para el primer experimento vamos a formar primero unos cuerpos geométricos utilizando los palillos que tenían que ser de tamaño mediano o de estos extra largos y la plastilina. Entonces, en primer lugar vamos a formar la pirámide con base cuadrangular, la pirámide cuadrangular, que se diferencia de las demás pirámides porque su base, es decir, la parte de abajo, en la parte en que se apoya, está formado por un cuadrado. Entonces, para eso vamos a utilizar 8 palillos y la plastilina. ¿Qué vamos a hacer? Con la plastilina vamos a coger un trozo y vamos a moldear bolitas más o menos de ese tamaño para poder unir los palillos. Entonces, vamos a primero formar la base. Cogemos un palillo y con la bolita enterramos el palillito ahí. Luego unimos con este otro de esta manera y así hasta formar todo el cuadrado. Y nos faltaría un lado. Las bolitas deben ser de este tamaño para que sean resistentes las estructuras, los cuerpos. Les debe quedar más o menos así. Hay que estar muy pendientes de que no se vaya a salir ninguna puntica porque es mucho más fácil que se les desarme. Entonces van a verificar que sí quede seguro, que no quede muy débil. Listo, cuando tengamos ya la base vamos a pasar a formar las caras de la pirámide. ¿Cómo? Con otro palillito vamos a enterrarlo en este lado de manera diagonal para que quede de esta forma. Aquí también. Y en la punta de arriba, para unir estos dos palillos, vamos a poner una bolita, tratando de que esta sea un poquito más grandecita, ya que en esta no solo vamos a enterrar dos palillos, sino de esta manera. Aquí en esta otra punta añadimos otro palillo, así. Y nos faltaría un palillo por acá, este último palillo. De esta manera, si de pronto ven que se les va a salir una puntica, entonces vuelven a moldear la bolita ya estando ahí formada la figura. De esta manera les tiene que quedar la primera estructura, el primer cuerpo geométrico, que sería un poliedro. Como su mismo nombre lo dice, está formada por triángulos, es decir, que la base en la que se apoya es un triángulo, 3 lados. Entonces, para este cuerpo vamos a necesitar 6 palillos, no es necesario que los recortemos, los vamos a dejar tal cual, y 4 bolitas de plastilina. Entonces vamos a empezar formando la base, el triángulo, un palillo, enterramos esa bolita de plastilina y hacia otro lado también. Y para los demás lados, recordemos que los vamos a enterrar de manera diagonal para que se pueda formar el triángulo. De esta manera. Observamos ahí que ya tenemos la base. Para formar en sí la pirámide, enterramos estos otros palillos de manera diagonal, de este modo, para que podamos unir luego la pirámide como tal. De esta manera, observen que están todos los palillos inclinados. Así. Y ya para formar la pirámide colocamos esta bolita de plastilina y en esta vamos a enterrar los 3 palillos. Así que no se nos salga ninguna punta. Y podemos ir moldeando para asegurarla. Y nos debe quedar de este modo. Todas las caras son triángulos. Es prisma rectangular para quienes ya lo conocen, o si no, lo vamos a ir explorándolo y ahorita lo practicamos en el libro. Para esta figura vamos a necesitar 12 palillos y 8 bolitas de plastilina. Como su mismo nombre lo dice, es un prisma rectangular, es decir, que está formado por caras rectangulares, y un prisma recibe el nombre por la forma de su base en la parte que se apoya. Ya conocemos las características de un rectángulo, que tiene 4 lados y sus lados opuestos tienen la misma medida, es decir, estos tienen mayor longitud y estos tienen la misma longitud, que es menor a los otros lados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para formar un rectángulo con los palillos sabiendo que todos tienen la misma medida? Con la regla vamos a medir unos cuantos
para recortarlos y poder formar un rectángulo. De esos 12 palillos vamos a separar 4, aquí ya los tenemos, 4, y con una regla, así, mis palillos tienen la medida de 9 centímetros con 8 milímetros, entonces yo quiero que queden más cortos para poder formar el rectángulo. Por ejemplo, en este caso, yo voy a recortar esos 4 palillos, voy a señalar con un marcador, un lapicero, un lápiz, hasta 6 centímetros. Y así con los 4 palillos. Luego de que tenga los 4 palillos marcados, con las tijeras, con mucho cuidado, los voy a recortar de esta manera. Me van a quedar los 4 palillos. Y así nos debe quedar. 4 palillos recortados de esa manera nos van a quedar mucho más cortos a diferencia de estos otros. Ahora vamos a armarla. Formamos primero la base, que será un rectángulo. Entonces cogemos un palillo que recortamos, le colocamos la plastilina. Bueno, entonces ya tenemos acá estos dos. Colocamos plastilina y unimos uno de los palitos largos. Luego acá, como es un rectángulo, debe estar el otro lado que tiene menor longitud, o sea, de los palitos que recortamos. Y así, en cada punta, vamos añadiendo y nos queda formado el rectángulo. Estos dos lados tienen menor longitud. Cuando lo tengamos así, esta va a ser la base de nuestro prisma. Con los palillos largos vamos a hacer esto. Cada una de la plastilina vamos a ir enterrando de manera vertical los palillos largos. Luego, para hacer la otra base de arriba, ponemos plastilina en todos los palillos. Y en estos lados recuerden que deben ir los palitos que están recortados de esta manera. Y ya para completar acá los palillos largos. Y así nos debe quedar este prisma rectangular. Si ustedes observan, si vemos todas las caras del cuerpo del poliedro son rectangulares, a excepción de estas dos. Es un prisma de base hectagonal, que si recordamos, un hectágono es un polígono que tiene 7 lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la regla nuevamente vamos a coger 14 palillitos, y para que no nos quede tan grande el cuerpo vamos a recortarlos. ¿Cómo? Medimos hasta el 6, o depende de cuánto midan sus palillos, que no les quede muy reducido. En este caso yo voy a recortarlos en 6 centímetros. Los 14 palillitos los marco y luego con las tijeras los puedo recortar de esta manera. Cuando tenga los 14 palillitos recortados, empiezo a formar. Para esto vamos a utilizar 21 palillos en total, solo 14 palillos recortaditos y 14 bolitas de plastilina. Entonces formamos las 14 bolitas, recortamos los 14 palillos con la misma medida y los otros 7 los dejamos tal cual. Así. Bueno, entonces vamos a empezar a formar el hectágono que tiene 7 lados. Con plastilina y los palitos recortados empiezo. Así diagonal. Miren, para que vayamos formando el polígono de 7 lados. Ya llevamos 4, nos faltan 3. Llevamos 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Nos falta un lado. Y acá lo tenemos. Verifican a ver si les quedó el hectágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Ahora, cuando tengamos el hectágono, con los palillos largos, con los 7 palillos que nos quedaron largos, ponemos las aristas, que son los lados que van así de esta manera vertical, en cada uno de los vértices. 3, 4, 5, 6 y 7. Verificamos que no se nos salga ninguna punta por las bolitas de plastilina para que nos quede una estructura fuerte. Ya cuando tengamos así en cada uno de los palillitos, vamos a colocar una bolita de plastilina de esta manera, y con los 7 palillos que ya habíamos recortado previamente, que todos deben tener la misma medida, vamos a empezar a unir todas estas partes, todas las vértices, de esta manera. Y también nos tiene que quedar un hectágono en esta base, en esta cara. Llevamos 1, 2, 3, 4, nos faltarían 3 lados. De esta manera. Y ya quedó el hectágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 lados. Si verificamos, la otra cara también nos tiene que quedar de 7 lados. Y en esta parte también nos debe quedar 7 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tenemos el prisma de base hectagonal. Recuerden que van verificando que no se les salga ninguna puntica para que les quede fuerte. Bueno, ahora en un recipiente que observemos que nos pueden caber todos los cuerpos y que nos cubran todo el cuerpo además, vamos a llenarlo de agua. Por ejemplo, en este recipiente lo llené de agua hasta esa medida, y con el jabón líquido vamos a echarle bastante hasta que no se nos hagan las burbujas. Bastante para que nos puedan salir burbujas. Cuando ya lo tengamos así, ya preparado, con mucho jabón, vamos a coger un cuerpo. Yo en este caso voy a introducir primero este cuerpo, que ya sabemos cómo se llama, que es la pirámide con base triangular, y la vamos a introducir al agua con jabón, así. ¿Para qué la estamos moviendo? Para que se nos armen burbujas en el cuerpo geométrico que ya teníamos armado. Si logran observar, se nos arma una burbuja, pero necesitamos que se nos armen todas las caras. Entonces seguimos moviéndolo de esta manera y miren cómo nos queda. Miren que si logran observar, se formaron todas las caras del cuerpo. Como es un poliedro, todas sus caras son planas. ¿Cuántas caras se formaron? 1, 2 y 3. ¿Qué más podemos observar en este cuerpo? ¿Cuáles son las vértices? Los puntos donde se unen las aristas, donde se unen los lados. ¿Cuántas vértices tendría esta pirámide con base triangular? 1, 2, 3 y 4 vértices. Las aristas, recordemos que son las líneas donde se unen los lados. ¿Cuáles serían las aristas en este caso? Los palillos. Vamos a contar cuántas aristas tiene este poliedro, esta pirámide. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a hacer con todos los cuerpos geométricos. Vamos a introducir esta otra pirámide con base cuadrangular, que la base es un cuadrado. Recordemos que la base es donde se apoya la figura, porque si lo intentamos apoyar de acá, pues no se podría. Y si lo de acá, miren que no quedaría como una pirámide. Si la apoyamos del cuadrado, que es la base, vemos que sí permanece estable.
Vamos a introducirla generando ese movimiento para que con las burbujas se nos formen las caras. Ahí vemos cómo se nos formaron todas las caras del cuerpo geométrico. ¿Cuántas caras se formaron? 1, 2, 3, 4. Y la base cuadrangular. ¿Cuántos vértices tiene este cuerpo? Que son las puntas donde se unen todos los lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Este cuerpo, que es una pirámide con base cuadrangular, tiene 5 vértices. ¿Cuántas aristas? Que son las líneas donde se unen los lados. En este caso serían los palillos. 1, 2, 3 aristas, 4, 5, 6, 7 y 8 aristas. Tiene 8 aristas. Y así vamos a hacer con cada uno de los cuerpos. Vamos a introducir ahora la prisma con base hectagonal, que tiene 7 lados. Este es un poquito más difícil. Recuerden que nos debe cubrir todo. Y así vamos a ir reconociendo las características de cada uno de estos cuerpos.